¿Qué son los editores de código? Todos los programadores, para escribir un lenguaje de programación, necesitan de algún software que les permita escribir su código. Para esto, los programadores pueden disponer de distintos software como editores de texto, editores de código, IDE, etc. Pero, ¿qué son todos estos softwares? Antes de irnos a la explicación de lo que es un editor, debemos explicar algunos puntos. ¿Qué es el texto plano? El texto plano son aquellos archivos formados exclusivamente por texto, solo caracteres, sin ningún formato. Son archivos que solo contienen texto, pero no hay información sobre el tipo de letra, ni formas, ni tamaños. El clásico programa bloc de notas Notepad de Windows maneja exclusivamente texto plano. También otros programas como MC2, Emacs, Nano o el TextEdit de igual manera manejan el texto plano. ¿Qué significa el código fuente? El código fuente se refiere al código que está escrito en algún lenguaje de programación por un programador mediante un editor de código, es decir, el código que escribes al programar. ¿Qué significa compilar en programación? Compilar en programación es tomar el código que nosotros creamos y transformarlo en código binario, es decir, al lenguaje máquina, y así obtener un programa ejecutable para que la computadora u otras máquinas puedan entenderlo. Por ejemplo, si en nuestro código queremos mostrar un hola mundo, tendríamos que tomar ese código, transformarlo en lenguaje máquina, es decir, ceros y unos, y luego ejecutarlo en la computadora, para que de esta manera se muestre un hola mundo. ¿Qué son los compiladores? Los compiladores son los programas encargados de hacer la traducción del código fuente de un programa creado mediante un lenguaje de programación al lenguaje máquina o código objeto, el único tipo de lenguaje que entienden los procesadores de las computadoras. Estos se encargan de tomar el código fuente, también llamado lenguaje de alto nivel, y transformarlo en lenguaje máquina, también llamado lenguaje de bajo nivel u objeto. Editores de texto. Un editor de texto es cualquier programa de procesamiento de texto que puedes usar para escribir y editar un texto, como WordPad o Notepad para Windows y SimpleText o TextEdit para Mac. El editor de texto se trata de un programa informático que te permitirá editar o crear archivos digitales compuestos únicamente por texto sin formato, es decir, no requiere ningún formato especial como fuentes variadas, tamaños de fuente, fuentes en negritas o cursiva. Los editores de texto son de gran utilidad en el área de la programación, específicamente en el desarrollo y diseño de aplicaciones, dado que el código fuente de los programas está hecho en texto plano, es decir, texto sin negritas, sin subrayado, sin tipo de letras, sin cursiva ni tamaño. A pesar de que se puede escribir código en un editor de texto, esta no es la mejor manera de editar tu código fuente de manera profesional. Editores de código. Los editores de código son un software que permite a los programadores editar su código fuente en muchos lenguajes de programación, ofreciendo muchas herramientas que facilitan el trabajo y aumentan la productividad. Los editores de código están equipados con funciones como el autocompletado, el resaltado de sintaxis y la indentación para una programación más fácil y rápida. En palabras simples, un editor de código es un editor de texto dedicado a la programación. A estos editores se le pueden añadir plugins, los cuales son extensiones de código que mejoran tu editor, para tener una mejor experiencia a la hora de usarlo. Algunos de los editores de código más famosos son Sublime Text, Visual Studio Code y Notepad++, que es un IDE. Un IDE o entorno de desarrollo integrado, como su nombre lo dice, es un entorno de software robusto, dedicado a la creación de código. El IDE ayuda a los programadores a simplificar todo el proceso de desarrollo de software, ya que viene preinstalado todo lo que el programador requiere. Un IDE es un editor de texto, un editor de código, un depurador, un compilador y más, todo bajo una sola herramienta. Con un IDE se pueden realizar las siguientes acciones. Automatización. El IDE contiene muchas funciones inteligentes para escribir o editar automáticamente el código fuente. Resaltado de sintaxis. El IDE puede dar un formato al texto usando diferentes tipos de colores en la fuente del código. Finalización del código. Un IDE puede proponer sugerencias para completar una instrucción de código. Compilación. Un IDE puede traducir el código fuente al lenguaje máquina o código binario para que pueda ejecutarse en el ordenador. Depuración. La depuración es el proceso de corregir todos los errores o fallas revelados en las pruebas. Es decir, que con el IDE vas a poder seguir el código línea por línea conforme se pone en marcha e inspeccionar el comportamiento del código, integrando varias herramientas de depuración que destacan las fallas provocadas por errores humanos en tiempo real, incluso mientras el desarrollador está escribiendo. Por ser un software tan completo, muchas veces tu computadora requiere de una buena capacidad para su instalación, y los programadores requieren de una gran curva de aprendizaje para saber usarlo. A diferencia de un editor, el IDE se enfoca en proyectos, es decir, varias carpetas y archivos de código. Esto ya es una de las características de los IDE, y es que estos tardan un buen tiempo en analizar tus proyectos, ya que revisan cada línea de código desde el inicio, para saber si hay algo en lo que te pueden ayudar.
Algunos de los ID más populares son Android Studio, IntelliJ IDEA, Visual Studio, NetBeans, etc. Los ID están enfocados en un lenguaje de programación, a diferencia de los editores de código, pero esto no quiere decir que no sean aptos para otros lenguajes. Antes de instalar o comprar un ID, debes saber si es apto para el lenguaje de programación que vas a usar. Al ser una herramienta tan completa, la mayoría de los ID son pagos. Diferencia entre un editor y un ID. La primera diferencia de un ID con un editor de código es que el ID viene todo completo. Es decir, no hay necesidad de instalar otras funciones, a diferencia del editor de código, el cual debe ir manualmente instalando todas las cosas. A pesar de que en un editor de código se pueden manejar muchos archivos, el ID es el que realmente está construido para realizar este tipo de trabajo, mientras que el editor de código se usa para modificar archivos pequeños o de manera rápida. Los ID tienen como principal diferencia que no trabajan con archivos y carpetas, en su lugar emplean el concepto de proyectos. La confusión ocurre aquí, ya que un editor de código puede llegar a ser igual de potente que un ID, ya que al editor de código se le puede agregar un sinfín de plugins, los cuales son extensiones de código que podemos añadir a nuestro editor para agregar mejoras. Por lo que añadiendo los plugins necesarios se puede llegar a tener un editor de código bastante potente, casi a la par de un ID, pero te costará mucho más tiempo. Muchas de las personas metidas en el mundo de la programación tienen un debate de qué es mejor, un editor de código o un ID. La realidad es que ambos tienen sus pros y sus contras, pero en realidad tú como programador debes usar la herramienta con la que te sientas más cómodo al momento de programar y que al momento de programar te facilite su uso, ahorrándote trabajo y tiempo.